Gianni Infantino lleva semanas protegiéndolo. Mientras el mundo entero lo acusa, Leo Messi sigue callado aguantando todo ese ruido ensordecedor sin decir una sola palabra. Pero esta mañana dijo basta. Y la decisión que tomó después podría costarle el cargo a Infantino antes de que termine esta Copa del Mundo. 30 años siendo el mejor del planeta. Y hoy el 10 prefirió algo mucho más importante que cualquier trofeo de oro. Quédate ahí y suscríbete porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no lo vas a olvidar jamás. Para entender la tormenta de hoy, primero hay que mirar de cerca lo que Messi arrastra desde hace semanas. Porque Messi, que lleva 30 años aguantando presiones que casi nadie en la Tierra puede imaginar, vive hoy un mundial completamente distinto a todo lo anterior. No es la presión deportiva, esa ya la maneja. Convive con ella desde que era un adolescente en Barcelona y el planeta lo miraba como al futuro rey. Tampoco es la presión por ganar. Esa también la conoce de sobra. Ha llorado derrotas en finales de mundiales y ha perdido Copas América, pero también tocó el cielo. Sabe exactamente lo que se siente en ambos extremos del juego. Pero lo que pasa en este torneo es otra cosa. Es el peso de ver su nombre metido en cada debate sucio sobre corrupción, sin haber movido un solo dedo para provocarlo. El desgaste de leer cada mañana titulares que lo arrastran al centro de un complot que ni diseñó ni puede controlar. Siente la rabia de ver que cada penalti pitado a favor de la selección argentina se convierte para millones en la prueba de un fraude que nadie demuestra, pero que casi todos dan por sentado. 8 penaltis cobrados a favor de la albiceleste en sus últimos 12 partidos mundialistas. Es un dato real, una cifra fría que por sí sola no demuestra nada. Los penaltis ocurren por faltas en el área cometidas por defensas, no por las oficinas de la FIFA, ni por los árbitros. Aunque en el ambiente tenso de este mundial, donde cualquier pitido a favor desata furia, ese número se volvió el arma de quienes aseguran que todo está armado para que gane la albiceleste. Messi lo ve todo, lo lee, lo mastica bajo la carga brutal de saber que este viaje es, casi seguro, su última Copa del Mundo, y que si llegan a esa final y logran ganarla, ese trofeo dorado sería el final soñado para una carrera irrepetible, pero el barro de este torneo amenaza con manchar su gran noche de una forma que el fútbol jamás podrá limpiar. Esa es la cruz que el 10 lleva semanas soportando en absoluto silencio. ¿Por qué no habló antes? Al ser cuestionado sobre los árbitros, usó su discurso de siempre que el plantel solo piensa en jugar al fútbol, que lo que pasa fuera del césped escapa por completo de sus manos y que ellos simplemente salen a competir y a sudar la camiseta para ganar. Declaraciones correctas, típicas de un tipo que sabe que cualquier palabra que suelte será retorcida por la prensa para vender portadas. Pero por dentro el tipo estaba destrozado. Según fuentes muy cercanas al vestuario de la selección, la realidad mental de Messi antes de enfrentar a Suiza era alarmante. No era el líder de hierro hiperconcentrado de la televisión. Detrás de los focos había un hombre asfixiado por la culpa ajena. Cargaba con una angustia invisible que ninguna estadística de la FIFA puede registrar en sus computadoras. La horrible sensación de que un legado impecable de 30 años está bajo sospecha por culpa de politiqueos que ocurren fuera de la cancha. Esta mañana no apareció en el entrenamiento, pero su cuerpo estaba completamente sano. Lionel Scaloni, que entiende como nadie que el fútbol moderno se gana antes en la cabeza que en el físico, manejó la crisis con total sutileza. Le dio vía libre para saltarse el entrenamiento. Le pidió que se fuera con su familia y se olvidara del búnker de la selección y de ese maldito ruido mediático. Y así lo hizo. Se marchó con Antonella y los chicos sin cámara cerca, sin representantes molestando y sin el asfixiante séquito de siempre. Buscó la paz de un hombre común que necesita recordar qué es lo que realmente importa cuando las luces se apagan. Pasó esas horas con los suyos y al regresar al hotel por la tarde, su mirada era distinta. Los que lo cruzaron notaron que por fin tenía claridad absoluta. Esa mirada de quien ya tomó una decisión firme y sabe muy bien qué cartas va a jugar ahora. Ya no había nada que pensar. Esas horas con sus hijos le devolvieron el aire que el vestuario cerrado le estaba robando. Y miren, no era una decisión deportiva. Nada que ver con la táctica frente a Suiza, ni con el planteamiento del partido, ni con el juego en sí. Tenía que ver directamente con Gianni Infantino y con el circo de la FIFA, con esa sospecha que rodea a la selección y que el 10 decidió destapar de golpe. Se comunicó con la federación
y exigió armar una conferencia de prensa secreta, grabada de antemano y sin fecha de estreno, pero sabiendo que su difusión va a hacer saltar por los aires el resto de la Copa del Mundo. En la Federación Argentina no esperaban este pedido de Messi. Aún así, armaron todo rápido, consiguieron sala, pusieron una cámara y un micrófono. Sin prensa, sin preguntas. Messi solo ante el lente, decidido a soltar lo que guardó semanas y que, hasta hace muy poco, prefería guardar bajo llave. Ese video es real y lo tenemos en nuestras manos. Lo que Messi reveló ahí, luego de pasar el día con los suyos, es el golpe que Infantino nunca vio venir del jugador que consideraba su mimado. El capitán tuvo semanas enteras para hablar. Enfrentó micrófonos, dio entrevistas y esquivó las preguntas más difíciles. Un solo desliz habría adelantado el terremoto que este registro está por desatar a nivel mundial. Hoy ese silencio se hizo pedazos. El cambio se debe a un hecho reciente que, según gente muy cercana, fue la gota que derramó el vaso. No lo causó una noticia en particular ni la provocación de algún directivo. Fue el peso de todo junto. Un murmullo que creció hasta volverse un grito ensordecedor, poniendo en jaque lo que él más cuida. Hablamos de su legado. Después de 30 años edificando una carrera gigante, Messi sabe bien que la marca de un jugador va mucho más allá del césped y los trofeos. Tiene que ver con lo que proyecta, cuando se apagan las luces del estadio, con los valores de su marca y cómo lo juzgará el futuro cuando sus jugadas sean solo videos del pasado. La situación de este torneo amenaza toda su historia, y él no va a cruzarse de brazos sin dar pelea. Justamente por eso pidió hablar en privado. Se plantó frente a la cámara en una habitación vacía, sin testigos. No le hacían falta preguntas ajenas, solo el momento exacto y el escenario adecuado para soltar la bomba. Y los dirigentes argentinos le armaron ese set en apenas 2 horas. El quiebre definitivo ocurrió hoy. Volvió de ver a su familia con una decisión tomada. Lo que soltó en esa grabación se lo revelamos ahora, en exclusiva absoluta. Mucho antes de que salga, antes de que Infantino la analice, y de que el planeta entienda que el verdadero choque de Messi no es contra la selección de Suiza. Su batalla más difícil la peleó hoy ante esa cámara, bajo llave en la concentración. Son pocos minutos. Habla despacio, midiendo el peso de cada palabra. Se nota que lleva días dándole vueltas al asunto en su cabeza para no dudar ante la lente, siguiendo un plan perfecto. Lo directo no necesita rodeos. El relato inicia con una declaración tajante, que nunca antes se atrevió a pronunciar ante un micrófono. Su relación con Gianni Infantino está completamente muerta desde hace meses. No se refiere a simples roces, sino al vacío total. Ni una llamada, ni un mensaje, ni la más mínima atención de las que la organización suele tener con sus figuras. Messi insiste en que esa distancia con el presidente no fue intencional, sino el frío desgaste de los últimos tiempos. Este golpe va a cimbrar al deporte entero y será difícil de procesar cuando se difunda el video. La narrativa de la prensa y las redes sobre un supuesto trato de favor apuntaba a una presunta red de protección tendida por el jefe de la FIFA para beneficiar al equipo mediante un presunto pacto de amistad que pasaba por encima de cualquier regla. Pero el 10 acaba de desarmar esa mentira, no hay relación alguna. Esa supuesta alianza que todos daban por cierta es mentira. Si el equipo recibió ayudas en el campo, no fue por acuerdos bajo la mesa ni llamadas a medianoche. Esas conversaciones nunca existieron porque la comunicación está rota. No limpia la imagen de la dirigencia, pero destruye la conspiración que el público tanto repetía. El testimonio continúa, y sus próximas palabras convierten este registro en algo nunca visto. Nadie se atrevió a cruzar esa línea en pleno torneo. Confesó que le preocupa seriamente la situación de la delegación, pero no habla como jugador, sino como un hombre con 3 décadas en este deporte que sabe distinguir un rumor de un peligro real para el juego. El líder fue claro, no piensa mirar a otro lado mientras investigan los manejos de la federación de su país. Si se confirma la corrupción de la cúpula, el prestigio nacional quedará tan sucio que ni ganar este mundial logrará limpiarlo. Para él, el juego limpio no es una frase vacía para vender camisetas. Ese principio decide si el sudor de los futbolistas vale la pena o no sirve de nada. Justo entonces, lanzó la amenaza que ningún dirigente presente en el predio esperaba oír. Si la estafa de los directivos se comprueba antes de la final, en caso de que el equipo avance al partido definitivo y se confirme cualquier tipo de corrupción o desvío de fondos en la dirigencia,
Él se niega rotundamente a saltar a la cancha. Levantar el trofeo bajo la sombra de la trampa no es algo que quiera para su carrera, prefiere retirarse sin la copa antes que arrastrar una mancha que jamás podría limpiar con la verdad. Un silencio helador inundó la sala entera justo después de escucharlo. Los testigos dicen que fue el silencio más largo jamás sentido en el fútbol. Lo de Messi no fue una simple frase, lanzó la mayor amenaza antes de jugar un mundial. Negarse a jugar la final. Renunciar al partido de su vida y destrozar 30 años de carrera impecable. Y todo porque ese gran final estaba manchado por algo que él no podía defender limpiamente. Pero Messi fue más allá. Lo que dijo sobre Infantino provocará un terremoto cuando esa grabación salga a la luz. Messi no anduvo con rodeos. Dejó a un lado el discurso correcto y atacó con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. Exigió la salida inmediata de Infantino de la FIFA, sin vueltas, sin investigaciones y sin explicaciones inútiles. Fuera ya. Para él, las sospechas que ensucian este torneo son incompatibles con el liderazgo que el fútbol merece. Alguien que arrastra tanta desconfianza no puede seguir al mando. Infantino no puede seguir siendo la cara de una entidad que dice defender los verdaderos valores del deporte rey. Esa renuncia exigida por el mismo Messi ante una cámara es el golpe más demoledor que un futbolista ha lanzado contra la cúpula de la FIFA en toda la historia. Y es que Messi no es cualquier jugador. Es el referente más grande del planeta, el que mueve masas y maneja la opinión pública del fútbol mundial. Si una figura de semejante nivel pide la renuncia del presidente de la FIFA, todo cambia por completo. Se desata un caos total, peor que cualquier crisis anterior. Para un Infantino ya acorralado por las presiones de todos lados, esto es el final. Este video caerá como el golpe más destructivo de su carrera. Sus antiguos rivales eran predecibles, adversarios conocidos que sabía cómo manejar, federaciones que estaban resentidas por fallos, medios de comunicación hostiles o selecciones furiosas con los malos arbitrajes de la Copa. Pero Messi es muy diferente. No es un rival común, al contrario, es el aliado clave de Infantino. Él es quien le da validez a todo este polémico show armado por la FIFA, el astro que sostiene el negocio y atrae a millones a la pantalla. Y hoy, ese mismo jugador le dice que se marche. Pero queda una duda enorme que dará vueltas en la cabeza de todo el mundo. ¿Por qué Messi no habló mucho antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo en esa sala, soportando en silencio una mentira que lo metía en un conflicto que no era suyo? Su respuesta en el video es fiel a su estilo. Dice que prefirió esperar para calmar el enojo, sabiendo que las palabras en caliente no siempre son las mejores. Decidió tomarse unos días para meditar y asegurarse de que sus palabras reflejaban bien su sentir, evitando actuar presionado por el momento. Estar con su familia le dio la calma necesaria. Al volver al hotel de la selección, lo vio claro y llamó a los directivos. Preparó la sala, se paró frente a la cámara y lo soltó todo con la frialdad de quien mide cada palabra detalladamente. Solo queda que la federación publique el video. Cuando esta cinta salga a la luz, el torneo entero va a estallar en 1000 pedazos. Infantino, que todavía no sabe nada de esta grabación, tendrá que salir a dar la cara. La FIFA, experta en apagar incendios cotidianos, tendrá que enfrentar ahora la peor crisis de su historia moderna. Y el mundo, que esperaba que una voz importante denunciara esta farsa, lo escuchará del líder que nadie imaginaba que daría el paso. Lo que se viene encima cuando liberen el video no tiene comparación en la historia del fútbol. Nunca un jugador en pleno torneo se animó a exigir la renuncia de la máxima autoridad deportiva frente a una cámara. Jamás la máxima estrella de la Copa amenazó con boicotear la final si descubrían trampas en su propia federación. Y nunca antes el supuesto favorito del sistema se convirtió en su peor pesadilla gracias a un video de apenas unos minutos. Infantino lleva tiempo bajo fuego cruzado. La propia UEFA califica su actitud de incomprensible. 35 eurodiputados exigen una auditoría, el FBI vigila de cerca a la AFA y el técnico egipcio denunció fraude. Colombia ya se retiró y México exige justicia real. La prensa internacional no deja de publicar pruebas de los turbios arbitrajes y de la vergonzosa gestión de los directivos de la Copa. Infantino soportó toda esa presión con la soberbia de un viejo zorro que sabe que las tormentas siempre terminan pasando. El ruido de la prensa siempre se apaga. Llega un partido grande y el mundo olvida las polémicas para hablar solo de fútbol. Pero lo que grabó Messi no es un simple ruido que vaya a desaparecer así como así. Hablamos del mejor jugador del mundo
exigiendo una renuncia y amenazando con bajarse de la gran final de su propio mundial si se confirman los manejos sucios de su federación. Una bomba así no se apaga esperando. Exige una respuesta que Infantino aún no tiene porque ni sospecha que debe darla. En cuanto esa grabación salga a la luz, el reloj correrá en contra de Infantino. El video va a volar por las redes y pantallas de forma brutal, televisión y prensa global. Cada minuto de silencio de Infantino será un arma para los que exigen que alguien le pida cuentas de una vez por todas. Su reacción o su silencio en esas primeras horas decidirá si sigue al mando de la FIFA antes de que acabe este mismo mundial. El golpe de Messi tiene una dimensión que va mucho más allá de las oficinas de la federación. Amenazar con no jugar la final no es un simple berrinche personal. Es un ultimátum que obliga a la FIFA a pronunciarse sobre la investigación de la AFA antes del pitido inicial. Si la FIFA no aclara todo y Messi cumple su amenaza de no jugar el partido más importante del torneo, jugar esa final sin Messi es una pesadilla indefendible ante el planeta entero. La FIFA necesita a Messi en la cancha sí o sí. Lo necesita por el rating, los patrocinadores y toda la maquinaria de dinero que mueve un mundial con el mejor del planeta. Sin él, todo ese negocio se apaga. Messi lo sabe de sobra y usó su peso no como chantaje, sino como argumento inapelable. Es el golpe más duro para obligar a la FIFA a hacer lo que esquivaría por meses transparentar públicamente qué pasa con la investigación a la AFA antes de que ruede el último balón. Eso es lo que logra su advertencia. No la renuncia inmediata de Infantino, aunque lo haya pedido, sino la presión exacta para que dejen de mirar a otro lado. Algo que hacían por pura comodidad. Pero hay otro punto clave sobre lo que este video revela de Messi como ser humano, porque él, que lleva casi toda la vida siendo el más grande, levantó su leyenda en el césped, hablando con el balón. Sin embargo, lo que hizo hoy frente a esa cámara dice más sobre él que cualquier gol o trofeo que haya levantado jamás. Nos demuestra que, al elegir entre salvar su propio pellejo y decir la verdad, se queda con la verdad. Si la historia que el mundo cuenta sobre él choca con su honestidad, la rompe en público, asumiendo las consecuencias y los problemas que vengan. Ver al jugador más grande del planeta, sentarse frente a una cámara decidido a hablar, sin medir qué le conviene decir, guiándose solo por lo que es correcto. Por eso este vídeo es totalmente distinto a cualquier otra declaración que hayamos escuchado jamás en la historia de los mundiales. Importa lo que dice, quién lo dice y cuándo. Ahora mismo, Argentina se mide contra Suiza en cuartos de final. Messi saltará a esa cancha con una carga enorme encima, tras lo sucedido esta tarde, pero también con la mente limpia del que ya habló y ahora solo debe concentrarse en lo que mejor sabe hacer: jugar al fútbol. Lo que pase en el césped durante esos 90 minutos lo decidirá el propio juego. Pero lo que pasó esta tarde en esa sala de concentración ya fue una decisión de Messi. Y ambas cosas juntas definen a este hombre mucho mejor que 30 años de goles, títulos y balones de oro. Suscríbete ahora cuando ese video salga a la luz. Seremos los primeros en contarte todo lo que suceda. Queda un detalle crucial de este día que debemos destacar antes de cerrar. Messi exigió esa rueda de prensa y preparó todo. Se sentó ante la cámara y decidió que la grabación no se difundiera en ese mismo instante, sino que la entregó a la federación de su país para que la publiquen cuando lo crean conveniente. Ese gesto de guardarla revela mucho. No busca una reacción visceral. Quiere que cuando el mundo por fin escuche sus palabras, lo haga con el contexto adecuado. Quiere controlar el relato de su mensaje y evitar que los medios inventen versiones tras una filtración. Es una jugada maestra de alguien que a sus 38 años tiene la experiencia suficiente para entender que en este deporte tus palabras pesan, pero el momento en el que las lanzas pesa el doble. Los dirigentes argentinos guardan ahora un documento que ninguna otra federación de fútbol tuvo jamás. Un video donde su máxima estrella exige la salida del jefe de la FIFA y amenaza con ausentarse de la final si se confirman las trampas. Administrar semejante bomba no es cualquier cosa. Decidir cuándo lanzarlo y cómo presentarlo ante la prensa va a definir la fuerza del golpe cuando se haga público. Y esa sacudida, según la información que manejamos, será la más grande provocada por un futbolista en toda la historia del torneo. Infantino se despertó esta mañana sin sospechar que existía esa grabación. Ahora terminará el día con una certeza absoluta: el partido más decisivo de este mundial no se jugará en ningún campo de fútbol. Ocurre en una habitación de la concentración argentina.
Allí Messi se sentó esta tarde frente a la cámara para confesar lo parable que llevaba semanas guardándose, que ya era suficiente.